La sala gigante estaba llena de sonidos extraños. Llegaron clics, zumbidos y susurros, de miles de seres alienígenas diferentes. Jake Morrison se paró en medio del círculo blanco brillante en el piso. Él era el único humano en la habitación y se sentía muy pequeño. Los alienígenas a su alrededor eran enormes. Algunos parecían árboles caminando con ojos brillantes. Otros tenían la piel que cambiaba de color como un arco iris. Unos pocos flotaban en el aire dentro. Burbujas de vidrio llenas de gas verde. Jake había visto muchas razas alienígenas durante sus 5 años como embajador de la Tierra, pero estar rodeado de todos ellos a la vez todavía lo ponía nervioso. Muy por encima de él, en una plataforma que parecía que estaba hechos de pura luz, se sentaron los líderes de consejo. Estos fueron los más antiguos y más seres poderosos en la galaxia. Habían gobernado el espacio durante miles de años, mucho tiempo, antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. Una criatura parecida a una serpiente con escamas plateadas levantó uno de sus antebrazos. Su nombre era Baxara y ella era la portavoz del consejo. Cuando hablaba, su voz provenía de todas partes a la vez, como ella estaba hablando directamente a la mente de Jake. La votación ha terminado, dijo. Sus escamas cambiaron de plateado a rojo oscuro, lo que Jake sabía que significaba que estaba enojada. Los humanos deben dejar lo interno. Mundos, irás al borde exterior. Esta decisión no se puede cambiar. Jake sintió que su corazón se hundía. Sabía que esto podría suceder, pero escucharlo todavía dolía. ¿Puedo preguntar por qué el Consejo ha tomado esta decisión? Una criatura que parecía un cristal azul gigante habló a continuación. Su voz sonaba como rompiendo vidrios. Los humanos son demasiado peligroso. Peleas demasiado. Haces demasiadas preguntas. Tú haces otro. Las razas tienen pensamientos extraños. Jake quería discutir, pero sabía que no ayudaría. El Consejo había estado debatiendo esto durante meses. Cada semana escuchaban nuevas quejas sobre humanos. El Sepran dijo que los humanos eran demasiado ruidosos y groseros. El Andromedano dijo que las emociones humanas eran confusas y aterradoras. El Cristalino, Kelekti, dijo que los humanos los hacían sentir incómodos porque no podían leer los pensamientos humanos. Pero lo real, el problema era más profundo que eso. Los humanos eran diferentes a todas las demás razas de la galaxia, mientras que otras especies tenían evolucionados para ser pacíficos y tranquilos. Los humanos todavía tenían su lado salvaje. Ellos tomaron riesgos, exploraron lugares peligrosos, inventaron cosas nuevas que a veces no funcionó. Hacían preguntas en las que otros preferían no pensar. En la parte trasera del gran salón, la capitana Lisa Carter observó a través de la conexión de la computadora de su barco. Ella comandó el buque diplomático humano. Eso había traído a Jake a esta reunión. Su tripulación estaba esperando en órbita, lista para llevarlo a casa con buenas noticias o malas noticias. Lisa sabía que serían malas noticias. Las señales habían sido claras durante semanas. Se les preguntaba a las colonias humanas abandonar ciertos sistemas estelares. Los comerciantes humanos estaban siendo prohibidos en algunos mercados. Los estudiantes humanos estaban siendo expulsados de escuelas alienígenas. Capitán, dijo su oficial de comunicaciones, un joven, un hombre llamado Peter Collins. ¿Debo informar al comando terrestre sobre la decisión? No. Sin embargo, dijo Lisa, esperemos a que Jake vuelva al barco. Pero sí, comienza a preparar el mensaje. Diles que necesitamos para comenzar los planes de evacuación. De vuelta en la cámara del consejo, Jake intentó una más. Es hora de cambiar de opinión. El consejo siempre ha dicho que la diversidad fortalece a la galaxia. Los humanos han ayudado. Resuelven muchos problemas. Detuvimos la guerra comercial vegana. Encontramos una cura para la peste roja. Ya basta, dijo Vara. Las escamas se volvieron de un rojo aún más oscuro. Esos problemas existían porque los humanos estaban involucrados. Sin humanos, no hay guerras que detener, ni enfermedades que curar, ni caos que limpiar. Una criatura que parecía un árbol andante con hojas doradas asintiendo con la enorme cabeza. Las razas más jóvenes admiran a los humanos. Mira cómo te comportas y ellos comenzarán a actuar de la misma manera. Esto debe detenerse antes de que se extienda aún más. Jake lo entendió ahora.
El Consejo no solo tenía miedo de los humanos, tenían miedo de lo que los humanos representado. Cambio, crecimiento, la posibilidad de que las viejas costumbres no se de la mejor manera. El doctor Alex Turner estaba en uno de los barcos de investigación en el Human flota. Era un científico que estudiaba formas de vida alienígenas y había pasado años aprendiendo sobre la historia de la galaxia. Durante los últimos meses, había estado rastreando algunas lecturas extrañas desde lo profundo espacio. Pero Alex estaba en su laboratorio cuando se enteró de la decisión del Consejo. No estaba sorprendido, pero estaba preocupado. No porque los humanos se vieran obligados a irse, sino por lo que había descubierto en su investigación. Computadora, muéstrame las lecturas del sector 7G nuevamente, dijo. La computadora mostraba un mapa estelar cubierto de puntos rojos. Cada uno. Dot representaba una extraña firma de energía que Alex había estado rastreando. Se movían lenta pero constantemente, hacia el centro de la galaxia, donde vivían todas las civilizaciones principales. Alex había tratado de advertir al Consejo sobre estas lecturas hace 3 semanas. Había enviado informes a todos los científicos importantes, institución en la galaxia, pero sus advertencias habían sido ignoradas. El Consejo. Los miembros dijeron que solo estaba tratando de asustarlos para ayudar en el caso de Humanity. El doctor Turner, dijo su asistente, un joven, una mujer llamada Katie Williams. Las lecturas son cada vez más fuertes. Cualesquiera que sean estos. Las cosas se están acercando. Alex asintió sombríamente. Había estudiado los registros antiguos, las historias antiguas que más. Las razas lo habían olvidado. Él sabía lo que significaban estas lecturas, pero también sabía que no. Uno lo escucharía. Ahora, en la tribuna del Consejo, Vexar estaba terminando su discurso. Los humanos tendrán 30 días para recoja sus pertenencias y abandone los mundos internos. Cualquier humano que se niegue a irse será arrestado y obligado a irse. Esta es nuestra última palabra. Los otros miembros del Consejo hicieron varios sonidos de acuerdo. Algunos hicieron clic. Sus garras. Otros tarareaban en armonía. Unos pocos simplemente brillaron más por un momento. Hake inclinó la cabeza. Había hecho todo lo posible, pero no fue suficiente. Lo entiendo, abogado. La humanidad acatará tu decisión. Mientras Hake caminaba hacia la salida, escuchó susurros de la multitud alienígena. Algunos sonaban felices, otros parecían tristes. Unos pocos. Sonaba preocupado por lo que pasaría después. El ministro de Comercio de Safria, una criatura púrpura llamada Calicmore, era definitivamente feliz. Se había estado quejando de la competencia humana durante años. Con los humanos desaparecidos, su gente podría controlar más rutas comerciales y ganar más dinero. Los andromedanos, que compartían pensamientos entre sí como un mente colmena, sentía alivio. Las emociones humanas siempre les habían resultado confusas. Los humanos sintieron las cosas con tanta fuerza y cambiaron de opinión tan rápidamente. Era como tratar de escuchar música mientras alguien estaba tocando la batería. Pero no todos estaban contentos. Algunas de las razas más jóvenes, las que solo se habían unido a la Consejo en los últimos cientos de años, parecía preocupado. Habían aprendido mucho de los humanos. Habían visto lo humano. La creatividad y la determinación podían resolver problemas que parecían imposibles. ¿Cómo? Hake salió de la cámara del Consejo. Pasó junto a la embajadora Sanei de las colonias Taeti. Chun era de una raza que parecía casi humano, pero tenía la piel azul y 3 ojos. Agarró el brazo de Hake. Gentilmente. Esto es un error, susurró Chun. El Consejo está haciendo un gran error. Tu gente aporta algo importante a la galaxia. Algo que necesitamos. Hake sonrió tristemente. Gracias por diciendo eso, pero la decisión está tomada. Tendremos que encontrar nuestro propio camino ahora. En las profundidades del espacio, lejos de las cámaras del Consejo y los mundos civilizados, algo antiguo se agitó. Profundo. Los sensores que habían estado silenciosos durante millones de años comenzaron a registrar el movimiento. Algo vasto y hambriento estaba despertando, de un sueño muy largo. La galaxia estaba a punto de cambiar de formas que ninguno de ellos podía imaginar. Y pronto, el mismo, los extraterrestres que habían expulsado a la humanidad,
Desearían desesperadamente no haberlos dejado ir nunca. Habían pasado 3 años desde. El concilio obligó a la humanidad a abandonar los mundos internos. El borde exterior era un lugar peligroso donde la mayoría de los civilizados, las especies se negaron a vivir. Estaba lleno de planetas muertos, campos de asteroides y tormentas espaciales que podrían destruir una nave en minutos. Pero los humanos lo habían convertido en su casa. El comandante Nick Brady se paró en la plataforma de observación de la estación New Texas, mirando hacia el concurrido puerto espacial de abajo. Los barcos iban y venían cada pocos minutos transportando suministros entre las colonias humanas. Cuando llegaron por primera vez, tenía solo 3 viejos barcos de transporte y un puñado de suministros de emergencia. Ahora ellos tenía una flota de 50 embarcaciones, todas construidas en astilleros humanos. Los informes de la mañana. Comandante, dijo su ayudante, el teniente Roy Parker. Le entregó a Nick un bloc de datos con información de todos los humanos. Asentamientos. Nick leyó los informes con satisfacción. Avens Rest había terminado de construirse allí. Nuevo. Hospital. Port Liberty había cultivado con éxito su primera cosecha de vegetales terrestres en suelo extraño. La minería. Colony en Kepler 9 había encontrado un rico depósito de metales raros que financiaría su expansión durante años. ¿Algún problema? Nick preguntó lo de siempre. Roy respondió. Algunos piratas espaciales intentaron atacar un suministro. Convoy cerca del sistema Vega. La patrullera del capitán Johnson nos asustó. Y recibimos otro mensaje del Consejo pidiéndonos que detuviéramos la exploración no autorizada de los sectores exteriores. Nick se rió. ¿Exploración no autorizada? Esa es una forma elegante de decir que nos vamos. Lugares a los que tienen demasiado miedo de ir. La verdad era que los humanos habían prosperado en el borde exterior sin las reglas del Consejo y restricciones. La creatividad humana había explotado. Construyeron barcos que eran más rápido y más fuerte que cualquier cosa que el Consejo haya visto jamás. Desarrollaron nuevas formas de convertir planetas muertos en mundos vivientes. Encontraron soluciones a problemas que habían desconcertado a los científicos extraterrestres durante siglos. Ingeniero Mary. Adams estaba trabajando en su laboratorio en Avens Rest cuando hizo su mayor descubrimiento hasta el momento. Ella había estado tratando de encontrar una manera para hacer que los planetas sean aptos para la vida en solo unos pocos meses en lugar de los siglos que generalmente tomaba. Computadora. Ejecute la simulación nuevamente, dijo, secándose el sudor de la frente. Ella tenía. He estado trabajando durante 18 horas seguidas sobreviviendo con café y determinación. Dot. La computadora mostró una imagen tridimensional de un planeta. Lentamente, la superficie marrón y gris comenzó. Para cambiar. Aparecieron océanos. Nubes formadas en la atmósfera. Parches verdes. De la vida vegetal se extendió por los continentes. Tiempo de finalización. 4 meses, 12 días. Anunció la computadora. Doc Mary sonrió. Lo mejor del Consejo. La tecnología de terraformación tardó 300 años en hacer el mismo trabajo, pero los métodos humanos eran diferentes. En lugar de lentamente, cambiando un planeta poco a poco, usan explosiones controladas, ingeniería genética y manipulación del clima para transforma mundos enteros rápidamente. Katie, ven a ver esto. María la llamó. Asistente, doctora. Katie Williams. Katie había trabajado con el Dr. Turner en los barcos de investigación, pero se había unido. El equipo de Mary después. Se asentaron en el borde exterior. Katie miró la simulación con los ojos muy abiertos. Mary, esto es increíble. Podríamos convertir 100 mundos muertos en planetas jardín en solo unas décadas. Ese es el plan, dijo Mary. El Consejo quería que nos fuéramos, porque éramos demasiado impredecibles. Mostrémosles lo impredecible que puede lograr. El Dr. Alex Turner tenía su propio laboratorio en la estación de investigación orbitando Nueva Texas. Todavía estaba rastreando las extrañas señales que tenía descubierto hace años, y lo que estaba encontrando lo preocupaba más cada día. Las lecturas son cada vez más fuertes, él le dijo a su equipo durante su reunión diaria. Cualesquiera que sean estas cosas, definitivamente se están moviendo hacia él. Mundos internos. Su asistente, un joven físico llamado Carl Johnson, miró los datos en su pantalla. Dr. Turner,
He estado estudiando los registros antiguos de los archivos galácticos. Estas firmas de energía coinciden con las descripciones de algo llamado la Guerra de los Devoradores. Alex asintió sombríamente. He leído esos registros. También. La mayoría de las especies piensan que es solo mitología antigua, pero yo creo que es real. Historia. Se suponía que los devoradores eran criaturas que se comían planetas enteros, consumiendo todo a su paso. Pero los registros dicen que fueron derrotados millones de años. Dijo otro miembro del equipo, la doctora Sarah Kim. O tal vez simplemente se fueron a dormir, dijo Alex. Y ahora se están despertando. De vuelta en el espacio de consejo, los primeros signos de problemas reales comenzaban a aparecer. La colonia minera de Kepler 7 había dejado de enviar informes periódicos. Cuando el consejo envió un equipo de investigación para controlarlos, encontraron algo que los aterrorizó. El planeta se había ido. No destruido, no destrozado, sino simplemente desaparecido. Donde Kepler 7 una vez ordenó su estar, ahora había un espacio vacío. El equipo de investigación no encontró escombros, no restos, ninguna señal de que un planeta hubiera existido alguna vez. Sus científicos de consejo DOT no tenían explicación. Los planetas no solo desaparece. Incluso si alguien tuviera armas lo suficientemente poderosas como para destruir un mundo, debería haber piezas dejadas atrás. Pero no había nada. La noticia sembró el pánico a través de los mundos internos. Si un planeta entero pudiera desaparecer sin dejar rastro de lo que era seguro, el Consejo aumentaría la seguridad. Patrullas se comenzaron a construir nuevos sistemas defensivos, pero no tenían idea de lo que estaban defendiendo contra DOT. En el borde exterior, los humanos se enteraron de Kepler 7 a través de sus redes de espionaje. Más humano. Las colonias tenían agentes secretos que recopilaban información de los mundos internos. El Consejo los había echado, pero ellos todavía querían saber qué estaba pasando en la galaxia. Capitán Lisa Carter, ahora almirante de la Fuerza de Defensa Humana, convocó una reunión de todos los comandantes de la colonia. Se reunieron en la sala de conferencias del buque insignia OHS, Defiance, un enorme acorazado que se había construido en los nuevos astilleros de Texas. Gente, tenemos un problema, comenzó Lisa. El Consejo se enfrenta a algo que no entienden, y si el Dr. Turner está bien, nos afectará a todos. El comandante Brady se inclinó hacia adelante. ¿Qué recomienda, almirante? Nos preparamos para guerra, dijo Lisa simplemente. Guerra real, no las pequeñas escaramuzas con las que hemos estado teniendo. Piratas y asaltantes. Tenemos que asumir que lo que sea que destruyó Kepler 7 vendrá por nosotros eventualmente. El otro. Los comandantes asintieron. A diferencia de las razas de consejo, los humanos recordaban cómo luchar. Cada colonia humana fue construida como una fortaleza. Todos los ciudadanos sabían cómo usar un arma. Cada barco estaba armado y listo para la batalla. El capitán Steve Rollers, que comandaba las flotas de patrulla, había estado estudiando los informes desde el interior. Mundos. Almirante, las Fuerzas Armadas de Consejo no han librado una guerra real en más de 1000 años. Sus barcos están diseñados para ceremonias y desfiles, no combate. Si se avecina algo peligroso, no están preparados para ello. Ese es su problema, dijo el gobernador. Patricia Lee, quien se había unido a la reunión por enlace de video desde New Texas. Querían que nos fuéramos. Ahora, pueden lidiar con sus propios problemas. Pero el Dr. Turner no estuvo de acuerdo. Él había sido invitado a la reunión para compartir su investigación. Con todo respeto, gobernador, no se trata de venganza. Si estos devoradores son reales y si llegan a los mundos internos, obtendrán acceso a las partes más pobladas y ricas en recursos del mundo. Galaxia. Eso los hará lo suficientemente fuertes como para extenderse a otras galaxias. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó el comandante Brady. Estoy diciendo que este es un evento de extinción, respondió Turner. No solo para humanos, sino para toda la vida biológica en la galaxia, tal vez incluso más allá. La habitación se quedó en silencio mientras todos absorbían esta información. Finalmente, habló el almirante Carter. Doctora Turner, ¿qué necesita hacer? ¿Continúa con su investigación?
Más sensores, más potencia informática y acceso a la archivos antiguos de las civilizaciones preconcil. Puede haber información sobre cómo los devoradores fueron derrotados antes. Tendrás lo que necesites, prometió Carter. Pero quiero que todos entiendan algo. Si el Dr. Turner tiene razón, podríamos terminar siendo los últimos de la galaxia. Esperanza. Y si eso sucede, tenemos que estar preparados. Cuando terminó la reunión, los comandantes regresaron a sus barcos y colonias con nuevas órdenes. Los asentamientos humanos en el borde exterior comenzaron a cambiar de comunidades agrícolas pacíficas a bases militares. Los astilleros trabajaron día y noche para construir nuevos buques. Los científicos trabajaron para desarrollar mejores armas y defensas. Hace 3 años, el Consejo los había expulsado porque eran demasiado violentos e impredecibles. Ahora, esas mismas cualidades podrían ser lo único que podría salvar la galaxia. En las profundidades del espacio, los antiguos sensores continuaron emitiendo un pitido constante. Las cosas que habían destruido Kepler 7 se movían de nuevo, dirigiéndose hacia el próximo objetivo. Y en los cómodos mundos en la galaxia interior, las razas de Consejo continuaron con sus vidas pacíficas, sin darse cuenta de que su mayor pesadilla era lentamente viniendo. Cierto, los humanos en el borde exterior observaban y esperaban, preparándose para una guerra. Eso podría determinar el destino de toda la vida en el universo. Se les había llamado caóticos y peligrosos. Pero pronto, la galaxia aprendería que a veces el caos era exactamente lo que se necesitaba para sobrevivir. El mensaje de emergencia llegó a través del canal de comunicación más seguro que la galaxia había usado jamás. Almirante Lisa. Carter miró fijamente la pantalla en su centro de comando, sin apenas creer lo que estaba viendo. El sello del Consejo Galáctico brilló en la pantalla, pero el ser que apareció no era el orgulloso líder que recordaba de hace 3 años. Consejero. Vexara parecía terrible. Sus escamas plateadas se habían vuelto de un color gris enfermizo, y su antebrazo temblaba mientras hablaba. Detrás de ella, la gran cámara del Consejo estaba oscura y casi vacía. Solo unos pocos. Los extraterrestres se sentaron en los miles de asientos que alguna vez estuvieron llenos de representantes de toda la galaxia. Almirante Carter, Visara comenzó, con la voz débil y desesperada. Estoy hablando en nombre de lo que queda del Consejo Galáctico. Doto, necesitamos tu ayuda. Lisa tuvo que luchar para mantener la calma en su expresión. Estos eran los mismos seres que habían expulsado a la humanidad del espacio civilizado. Habían llamado a los humanos demasiado violentos, demasiado impredecibles, demasiado peligrosos para vivir entre las otras razas. Ahora estaban pidiendo ayuda. Estamos enfrentando una crisis más allá de lo que jamás hayamos experimentado. Vestara continuó. Las entidades que llamas devoradores tienen. Consumimos la mitad de nuestros mundos. Nuestras flotas han sido destruidas o se han vuelto contra nosotros. Nuestra gente está muriendo por miles de millones. La transmisión de video mostró imágenes que enfriaron la sangre de Lisa. Entero. Los sistemas estelares habían quedado al descubierto. Los planetas que habían sido el hogar de civilizaciones antiguas durante millones de años eran ahora solo trozos vacíos de roca flotando en el espacio. Pero peor que eso eran los barcos. Buques propios de Consejo. Estaban atacando a sus antiguos aliados. Magníficas naves estelares que alguna vez tuvieron. Diplomáticos y científicos transportados ahora cazaban a sus creadores como lobos. Las tripulaciones habían sido cambiadas de alguna manera, convertidas en extensiones del enjambre devorador. Los andromedanos se han ido, dijo Vestara. Lágrimas fluyendo por su rostro de reptil. Toda su conciencia colectiva se hizo añicos en minutos. Los Epreons se han retirado a su mundo natal, pero están asediados por su propio oficio. Flota, el colectivo Cristalina, se quedó en silencio. No sabemos si todavía existen. Visa requerida para Jaque. Morrison, que había regresado a su papel de diplomático principal de la Tierra, llegó al centro de mando justo cuando Vestara estaba explicando el alcance total del desastre. Los devoradores no solo nos están destruyendo, continuó el extraterrestre. Ellos están aprendiendo de nosotros. Cada raza que consumen los hace más inteligentes, más fuertes, más peligroso. Se adaptan a nuestras armas, nuestras tácticas, nuestra tecnología. Nada de lo que hagamos puede detenerlos.
Hake dio un paso al frente, con el rostro serio. Consejero, con respeto, ¿por qué estás? ¿Contarnos esto? Hace 3 años, dejaste muy claro que la humanidad no era. Bienvenido al espacio civilizado. Las escamas de Vestora se volvieron de un gris aún más profundo. Porque estábamos equivocados. Pensamos que tu violencia y caos eran debilidades. Creemos que el orden y la paz fueron los valores más altos. Pero los devoradores se alimentan del orden. Consumen estructura y estabilidad. Solo el caos puede confundirlos. El mensaje continuó con técnico. Datos que el Dr. Turner había estado solicitando durante años. El Consejo finalmente estaba compartiendo sus secretos más profundos. La mayoría de las investigaciones clasificadas, sus archivos antiguos. Le estaban dando a la humanidad todo lo que antes les había negado. Después de que terminó la transmisión, Lisa convocó una reunión de emergencia del Consejo Colonial Humano. Representantes de todos los asentamientos humanos en el borde exterior se reunieron en la sala de conferencias de la estación New Texas. El estado de ánimo era tenso y enojado. La gobernadora Patricia Lee fue la primera en hablar. Nos echaron. Ellos nos llamaron bárbaros peligrosos. Dijeron que éramos una amenaza para la paz galáctica. Ahora quieren que los salvemos. El comandante Nick Bradía sintió con la cabeza. Mi gente ha estado construyendo nuevas vidas. Aquí tenemos granjas, escuelas, familias. ¿Por qué deberíamos arriesgarlo todo? ¿Por los extraterrestres que nos rechazaron? Capitán Esteve Rollers, quien ahora comandaba él, la flota humana más grande jamás reunida, tenía una visión diferente. Porque si no los ayudamos, estaremos luchando contra él. Devoradores solos más tarde. Y para entonces, serán demasiado fuertes para derrotarlos. Doctor, Turner se unió a la reunión por enlace de video desde su estación de investigación. Esteve es correcto. He estado analizando los datos que nos envió el Consejo. Los devoradores no. Solo destruyen civilizaciones, las absorben. Cada raza que consume los convierte en más inteligente y adaptable. Si llegan al núcleo galáctico, tendrán acceso al conocimiento y los recursos de 1000 especies diferentes. Entonces, ¿qué estás diciendo? Preguntó el gobernador Lee. Yo soy diciendo que si dejamos caer al Consejo, no solo estamos abandonando a nuestros enemigos, estamos creando un monstruo que será imposible de parar. El debate se prolongó durante horas. Algunos humanos querían venganza por los años de exilio. Otros se preocupaban por la seguridad de sus propias familias. Algunos argumentaron que deberían ayudar al Consejo, pero exigir cambios importantes a cambio. Finalmente, el almirante Carter llamó. Por silencio. Entiendo los sentimientos de todos. El Consejo nos trató mal, y tenemos todo el derecho a estar enojados. Pero no estamos hablando de política aquí. Estamos hablando de la supervivencia de toda la vida biológica en la galaxia. Ella activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia. Las zonas rojas marcaban las áreas controladas por los devoradores. Las zonas amarillas mostraban regiones bajo ataque. Las zonas verdes aún estaban libres, pero se estaban reduciendo rápidamente. Si no hacemos nada, los devoradores llegarán al núcleo galáctico en 6 meses. Una vez que, si tienen tanta masa y energía, podrán propagarse a otras galaxias. Este no será solo el final de la Consejo, será el fin de todo. La sala quedó en silencio mientras todos estudiaban la exhibición. El rojo. Las zonas se agrandaban incluso mientras observaban. Doc Roller se puso de pie. Almirante, ¿qué estás recomendando? Movilizamos todo lo que tenemos. Lisa dijo, cada barco, cada arma, cada soldado. Acudimos en ayuda del Consejo, no porque los perdonemos, sino porque no tenemos elección. Hake Morrison agregó su apoyo. Hay algo más que considerar. Si salvamos al Consejo, estar en condiciones de exigir cambios reales. No más exilio. No más discriminación. No más tratar a los humanos como ciudadanos de segunda clase. El Dr. Turner había estado trabajando en algo durante la reunión. He estado estudiando los patrones de comportamiento de los devoradores. Son más vulnerables durante el proceso de conversión cuando están absorbiendo una nueva especie. Si podemos interrumpir ese proceso, podríamos, para volver su propia fuerza contra ellos. ¿Qué necesitas?
Preguntó Carter. Tiempo y recursos. La tecnología de anclaje cuántico que desarrolló el Dr. Adams podría ser la llave. Si podemos crear zonas de realidad estables, podemos evitar que los devoradores conviertan materia y energía. Ingeniero. Mary Adams, que había estado escuchando desde su laboratorio en Avens Rest, habló a través del sistema de comunicación. Yo puedo. Modifique el equipo de terraformación para crear anclajes cuánticos, pero necesitaremos cada barco de la flota para transportarlos. La votación estuvo reñida, pero al final la humanidad decidió ayudar a sus antiguos enemigos. La decisión se hizo más fácil al saber que realmente estaban luchando por su propia supervivencia. Dentro horas, todo el borde exterior se movilizaba para la guerra. Los astilleros de New Texas trabajaron día y noche para modernice los buques con anclajes cuánticos. Las bases militares en Avens Rest y Port Liberty preparó a sus soldados para la batalla más grande en la historia galáctica. Capitana Lisa Carter, ahora ascendida a almirante de flota, comandaría las fuerzas humanas combinadas. Hake Morrison serviría como enlace diplomático, trabajando con lo que quedaba del liderazgo del Consejo. El Dr. Turner coordinaría el esfuerzo científico para derrota al Death Dot. Mientras la flota humana se preparaba para partir hacia los mundos internos, los colonos se reunieron para mirar. Los niños que nunca habían visto la galaxia civilizada se despidieron de sus padres, ancianos. Los humanos se recordaban la Tierra, derramaron lágrimas por los mundos que quizás nunca volvieran a ver. El almirante Carter se paró en el puente de su buque insignia, el USS Defiance, mirando los 1000 barcos que la seguiría a la batalla. Hace 3 años, estos mismos barcos habían transportado refugiados que huían del Consejo. Persecución. Ahora llevaban a los mejores guerreros de la humanidad para salvar la galaxia. El almirante dijo que sus comunicaciones. Oficial Teniente Roy Parker. Estamos recibiendo un mensaje del Consejo. Están enviando coordenadas para el punto de encuentro. Diles que estamos en camino, respondió Carter. Y recuérdales que esta vez venimos como iguales, no como exiliados. La flota humana saltó también, hiperespacio, dejando la seguridad de el borde exterior detrás. Se dirigían hacia la batalla más grande de la historia galáctica, llevando consigo las esperanzas de cada ser vivo en el universo. El Consejo había querido que los humanos se fueran porque eran demasiado caóticos e impredecibles. Ahora, ese mismo caos podría ser lo único que podría salvarlos a todos. La batalla de Andrómeda Prime comenzó en exactamente 060 hora estándar galáctica y cambiaría el destino de todos los vivos. Estar en el universo. La almirante Lisa Carter se paró en el puente del USS Defiance, observando como su flota de 1.000 hombres humano. Las naves abandonaron el hiperespacio alrededor del mundo natal del Consejo Antiguo. Lo que vieron hizo que incluso los soldados más valientes retrocedieran temerosos. El planeta de abajo estaba cubierto por una nube negra de devorar barcos. Estos no eran los elegantes recipientes de las razas del Consejo, sino criaturas de metal retorcidas que se movían como cosas vivas. Peor aún, muchos de ellos alguna vez habían sido barcos de Consejo, ahora convertidos, y se volvieron contra sus antiguos amos. Dios mío, susurró Capitán Esteve Rollers desde su posición en el puente. Debe haber 10.000 de ellos. La flota del Consejo sobreviviente fue por ningún lado ser visto. Algunas naves dañadas se escondieron detrás de las lunas del planeta, pero las grandes armadas que alguna vez patrullaron. La galaxia se había ido. Los humanos habían llegado justo a tiempo para presenciar la destrucción final de la civilización galáctica. Todos los barcos. Este es el almirante Carter. Lisa habló con su comunicador. Activar. Anclas cuánticas a mis órdenes. Recuerda, no solo estamos luchando por el Consejo. Estamos luchando por el derecho de la vida a existir en este universo. El Dr. Turner estaba monitoreando la batalla desde su ciencia. Buque, el UHS Discovery. Sus instrumentos recogían lecturas que confirmaban sus peores temores. Almirante, los devoradores no solo están consumiendo el planeta, están convirtiendo el quantum, estructura de la realidad misma. Si tienen éxito aquí, podrán reescribir las leyes de la física. El enjambre devorador notó la flota humana y comenzó a muévete hacia ellos. Pero estas criaturas nunca antes habían enfrentado a humanos en batalla.
Se habían adaptado para luchar contra lo ordenado. Tácticas predecibles de las carreras del Consejo. No estaban preparados para humanos. Guerra. Todas las naves dispersan la formación, ordenó Carter. Haz que nos persigan. No les des un solo objetivo en el que concentrarse. La flota humana se rompió como una bandada de pájaros. Cada barco se mueve en una dirección diferente. Algunos se lanzaron hacia la superficie del planeta. Otros subieron alto, por encima del plano orbital. Algunos incluso volaron directamente al cinturón de asteroides, usando las rocas como cobertura. Los devoradores intentaron seguirlos, pero no pudieron predecir a dónde irían los humanos a continuación. Consejo. Las razas siempre lucharon en formaciones ordenadas, siguiendo antiguos planes de batalla que podría estudiarse y contrarrestarse. Los humanos lucharon como los depredadores salvajes que alguna vez fueron, usando el instinto y improvisación en lugar de reglas rígidas. La capitana Mary Adams la había convertido, nave de ingeniería, en una plataforma móvil de anclaje cuántico. Dirigió un pequeño grupo de vasijas directamente al corazón del enjambre devorador, activando sus dispositivos justo cuando el enemigo comenzaba su proceso de conversión. Anclajes cuánticos en línea, informó, creando estabilidad. Campo alrededor de la referencia de cuadrícula 7 alfa. El efecto fue inmediato y dramático. El nave devoradora retorcida de repente dejó de moverse. Sus haces de conversión parpadearon y fallaron. Por primera vez en el batalla, parecían confundidos e inciertos. «Está funcionando», gritó el Dr. Turner por el canal de comunicación. «Los anclajes les impiden cambiar la estructura cuántica. No pueden convertir la materia en una realidad estable. Campo». Pero los devoradores aprendieron rápido. Comenzaron a adaptarse, enfocando sus ataques a los barcos que llevan anclas cuánticas. La capitana Adams se encontró rodeada de naves enemigas. Su oscuridad, cascos, erizados de armas que parecían crecer y cambiar mientras ella miraba. «Este es Adams. Estoy tomando pesado. Fuego. Podría necesitar ayuda aquí». El capitán Rollers y su grupo de batalla cambiaron de rumbo de inmediato, sumergiéndose en el enjambre para alcanzarla. Pero mientras se abrían paso a través de las naves enemigas, algo inesperado sucedió. Los devoradores comenzaron a retirarse. «Se están retirando», informó Rollers. «¿Por qué se retirarían cuando? Nos han superado en número». El Dr. Turner tenía la respuesta. «No se están retirando. Se están reagrupando. Mira la formación que están haciendo». En la exhibición táctica, las naves devoradoras se organizaban en un patrón complejo alrededor del planeta. Parecía casi un cerebro gigante hecho de naves estelares con energía fluyendo entre las vasijas en patrones intrincados. Están creando un colectivo. Inteligencia. Turner se dio cuenta de cada barco que han convertido, de cada raza que han absorbido. Todo está conectado ahora. Se están convirtiendo en algo nuevo. El colectivo habló con una voz que llegó de todas partes a la vez, tal como lo había hecho la consejera Vexara años antes. Pero esta voz era fría y hambrienta, llena de los ecos de 1.000 millones de almas consumidas. «No puedes detenernos», decía. «Hemos aprendido de 1.000 especies. Conocemos sus fortalezas, sus debilidades, sus miedos. Consumiremos. Tú como nosotros hemos consumido a todos los demás». El almirante Carter sonrió sombríamente. «¿Sabes qué? Probablemente tengas razón. Has aprendido de 1.000 especies. Pero hay una cosa que aún no has aprendido. ¿Qué es esa pequeña criatura? Nunca trató de comer algo que se negara a ser digerido». Carter dio la señal y todos los barcos humanos de la flota activaron sus anclajes cuánticos al mismo tiempo, pero no los usaron para crear zonas estables. En cambio, hicieron algo en lo que ninguna raza de consejo habría pensado jamás. Usaron presentadores para transmitir puro caos. El Dr. Turner había descubierto que los devoradores se alimentaban del orden y la estructura. Convirtieron la materia imponiendo sus propios patrones cuánticos a la realidad. Pero los humanos siempre habían sido maestros del caos. Ahora estaban convirtiendo ese caos en un arma. Todos los barcos máxima producción de caos. Carter ordenó: «Daos todo lo que tenemos». La flota humana se convirtió en una tormenta de ruido cuántico. Cada barco difunde diferentes patrones, diferentes frecuencias, diferentes tipos de aleatoriedad. Música, poesía,
matemáticas, ecuaciones, números aleatorios, el sonido de los niños riendo, el recuerdo de la lluvia de verano en la Tierra. Todo se tradujo en energía cuántica y arrojada a los devoradores. La inteligencia colectiva gritó, por primera vez en millones. Durante años, se encontró con algo que no podía procesar, no podía entender, no podía consumir. La creatividad humana fue demasiado salvaje, demasiado impredecible, demasiado bellamente caótico para que los devoradores lo manejen. Está funcionando, gritó Turner. Su conciencia colectiva se está fragmentando. No puede mantener la cohesión en tanto ruido cuántico. Las naves devoradoras comenzaron a funcionar mal. Algunos giraron salvajemente fuera de control. Otros, simplemente dejó de moverse. Algunos incluso comenzaron a atacarse unos a otros cuando su inteligencia compartida colapsó en confusión. Pero la batalla aún no había terminado. Los devoradores tenían un truco final. Los barcos del Consejo convertidos, que aún llevaban los recuerdos y el conocimiento de sus tripulaciones originales, comenzaron a separarse de el colectivo. Atacaron a la flota humana con furia desesperada, como si estuvieran tratando de demostrar su lealtad a sus nuevos amos. El capitán Johnson, al mando de una patrullera desde los primeros días del exilio, se encontró frente a 3 buques de guerra safarianos convertidos. Su barco era más pequeño y estaba menos armado, pero tenía algo que hicieron. No, tenía esperanza. Esto es para todos los que dijeron que no pertenecíamos, murmuró, sumergiendo su nave directamente entre las naves enemigas y detonando su ancla cuántica a corta distancia. La explosión creó una burbuja de caos perfecto que duró exactamente 3 segundos. En eso, con el tiempo, los barcos convertidos recordaron lo que solían ser. Su programación original se reafirmó, y ellos dirigieron sus armas a las naves devoradoras más cercanas antes de que el colectivo pudiera recuperar el control. Escenas similares, jugado en todo el campo de batalla. Naves humanas operadas en número y armamento usado. Sus generadores de caos cuántico para crear momentos de claridad en las flotas convertidas. Cada éxito debilitó el Devourer Collective un poco más. Finalmente, el almirante Carter vio su oportunidad. La nave principal de comando de Devour, una enorme criatura que alguna vez había sido el buque insignia del Consejo, quedó aislada y confundida por la tormenta cuántica. Todos los barcos restantes, formad sobre mí, ordenó ella. Vamos a terminar esto. La flota humana convergió en el comando. Navega como una manada de lobos. Sus anclajes cuánticos crearon una esfera perfecta de caos alrededor de la vasija, cortándola del resto del colectivo. Dentro de esa esfera, la inteligencia devoradora se encontró sola por él. Primera vez en eones. Y en ese momento de aislamiento, experimentó algo. Nunca se había sentido antes. Miedo. La nave de mando intentó escapar, pero allí no había a dónde ir. El caos cuántico lo seguía donde quiera que se moviera. Por último, sus sistemas se sobrecargaron y la nave explotó en una ráfaga de luz que podía verse desde 3 sistemas estelares de distancia. Con la destrucción de la nave de mando, los devoradores restantes perdieron toda coordinación. Se dispersaron por todas partes, direcciones, huyendo a los espacios oscuros entre las estrellas. Algunos probablemente sobrevivirían, pero nunca más podrían formar una inteligencia colectiva lo suficientemente fuerte como para amenazar a la galaxia. Cuando terminó la batalla, los barcos de consejo supervivientes salieron de su escondite. La voz de la consejera Vestara llegó a través de los canales de comunicación, llena de asombro y gratitud. Almirante Carter, ¿cómo podemos agradecerte alguna vez? Has salvado no solo nuestra civilización, sino toda la vida en la galaxia. Carter miró hacia afuera. Los restos, flotando alrededor de Andrómeda Prime, miles de naves, ambas humanas. Y Alien nunca volvería a casa, pero habían ganado, contra probabilidades imposibles. Ellos tenían uno. Puedes agradecernos recordando este día, respondió ella. Tú. Quería que nos fuéramos porque éramos demasiado caóticos. Pero a veces el caos es exactamente lo que el universo necesita para sobrevivir. La galaxia sería diferente ahora. El orden se rompió y algo nuevo tendría que tomar su lugar. Pero por primera vez en la historia galáctica, los humanos tendría voz para decidir cómo sería ese nuevo orden. 2 años tuvieron
Pasó desde la batalla de Andrómeda Prime, y la galaxia estaba aprendiendo a vivir con su nueva realidad. Almirante Lisa. Carter caminó por los pasillos de la estación Unity, la enorme instalación espacial que se había construido en la frontera entre espacio de consejo y el borde exterior. No era ni completamente humano ni completamente extraño, sino algo completamente nuevo. La estación, lleno de actividad. Los ingenieros humanos trabajaron junto con los técnicos cephrios para reparar barcos dañados. Refugiados de Andrómeda, su conciencia colectiva, curándose lentamente del ataque devorador, compartieron comidas con colonos humanos en los patios de comidas, niños de una docena. Diferentes especies jugaban juntas en las áreas recreativas, hablando una mezcla de idiomas que habrían confundido. Sus abuelos. El almirante Carter llamó con una voz familiar. Hake Morrison. Se acercó con una sonrisa en el rostro. Ahora se desempeñaba como director de Relaciones Internas de Especies, un puesto que fue creado específicamente para el después de la guerra. La sesión informativa de la mañana está lista. Lisa asintió y lo siguió a la sala de conferencias. Las sesiones informativas semanales se habían convertido en una tradición que reúne representantes de todas las especies importantes para discutir la reconstrucción en curso. Esfuerzos. El consejero Vester ya estaba sentado a la mesa circular. Sus escamas había vuelto a su saludable color plateado y se veía más fuerte de lo que había estado en años. Junto a su gobernadora del SAT, Patricia Lee, representando a las colonias humanas. Frente a ellos, el ministro de Comercio Jake Moore habló sobre el transporte marítimo. Rutas con el capitán Steve Rollers. Buenos días a todos, comenzó Lisa mientras tomaba asiento. Comencemos con él. Informes de reconstrucción. La doctora Mary Adams activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia. Las zonas verdes marcaban las áreas que habían sido completamente reconstruidas. Se mostraron zonas amarillas, regiones aún en construcción. Las zonas rojas indicaban lugares peligrosos donde los devoradores habían dejado atrás inestabilidades cuánticas que aún se estaban despejando. Hemos restaurado con éxito el 70% de los sistemas dañados, Mary. Reportado. Las nuevas técnicas de terraformación están funcionando mejor de lo esperado. Hemos logrado traer vida de vuelta a mundos que los devoradores habían despojado por completo. El éxito fue notable. Usando una combinación de humano, innovación y conocimiento alienígena, los equipos de reconstrucción habían desarrollado métodos que podían restaurar completamente ecosistemas en tan solo unos meses. Los planetas que habían sido rocas muertas ahora florecían con bosques y océanos. Pero los cambios fueron más allá de simplemente arreglar lo que se había roto. La guerra había obligado a todas las especies a cuestionar sus viejas costumbres de pensar. Las rígidas jerarquías y antiguas tradiciones que habían gobernado la galaxia durante millones de años ya no existen. Parecía tan importante como alguna vez lo fue. El colectivo andromedano ha hecho una propuesta interesante, dijo Vestara. Quieren establecer protocolos de identidad individuales para su gente. Algunos de ellos quieren experimentar lo que es ser seres separados como los humanos. Esto fue revolucionario. Los andromedanos habían compartido una conciencia colectiva durante tanto tiempo que habían olvidado lo que significaba ser individuos. Pero ver a los humanos luchar con tanto coraje personal y creatividad los había inspirado a intentarlo. Algo nuevo. Hake se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales? Los cephrios siguen teniendo problemas con las nuevas rutas marítimas? Que Jake Moore, el ministro de Comercio de piel morada, parecía avergonzado. Estamos ajustándonos a la nueva realidad. Durante siglos, controlamos el comercio limitando el acceso a ciertas rutas. Pero las naves humanas pueden ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Ellos nos han obligado a competir en lugar de simplemente controlar. La verdad era que los comerciantes humanos habían revolucionado el comercio galáctico. Tomaron riesgos que otras especies nunca lo considerarían, exploraron rutas que se habían considerado demasiado peligrosas y encontraron formas de obtener ganancias en situaciones donde otros solo veían problemas. Los viejos monopolios se desmoronaban, reemplazados por un sistema más dinámico. Y economía competitiva. El capitán Rollers tenía sus propias noticias para compartir. El borde exterior. Las colonias están mejor que nunca.
Tenemos nuevos asentamientos comenzando cada mes, pero también estamos obteniendo muchas solicitudes de especies exóticas que quieren mudarse allí. Esto fue quizás el desarrollo más sorprendente de todos. El borde exterior, que alguna vez había sido considerado un lugar de exilio y el castigo, ahora se veía como la frontera de la oportunidad. Jóvenes alienígenas de todo el mundo. La galaxia estaba abandonando sus cómodos mundos natales para buscar aventuras y fortuna en el espacio humano. El Dr. Turner se unió a la reunión por enlace de video desde su nueva instalación de investigación al borde del espacio explorado. Tengo buenas noticias y noticias preocupantes. La buena noticia es que no hemos detectado ninguna nueva actividad devoradora. Los que escaparon parece estar escondido en el espacio profundo. ¿Y las noticias preocupantes?, preguntó Lisa. Estamos captando señales de más allá del borde galáctico. Hay galaxias por ahí, y algunas de ellas parecen estar tratando de contactarnos. Tenemos que decidir cómo responder. La habitación cayó en silencio mientras todos consideraban esta información. La galaxia acababa de terminar de recuperarse de una crisis existencial. Amenaza. La idea de hacer contacto con civilizaciones desconocidas de otras galaxias fue emocionante y aterrador. El gobernador le habló primero. En mi opinión, deberíamos tener mucho cuidado. No sabemos si estas señales son amistosas u hostiles. De acuerdo, dijo Vexara, pero tampoco podemos ignorarlos. Si hay otras civilizaciones por ahí, podrían enfrentar las mismas amenazas que nosotros. Quizás podamos ayudarnos unos a otros. Hake había estado pensando en este problema durante semanas. ¿Qué pasa si formamos misión de exploración conjunta? Humanos y razas de consejo trabajando juntos para hacer contacto. De esa manera, podemos compartir tanto riesgos y beneficios. La idea era radical pero atractiva. Nunca antes en la historia galáctica había sido posible tal asociación. El sistema de fundición rígida el antiguo consejo nunca lo habría permitido. Pero la guerra lo había cambiado todo. El Dr. Adams había estado trabajando en nuevos diseños de naves que pudieran manejar viajes intergalácticos. La tecnología es casi listo. Podríamos tener una flota preparada en 6 meses. Pero necesitaremos voluntarios que están dispuestos a viajar más lejos de casa de lo que ningún ser haya ido antes. Iré, dijo el capitán. Rollers inmediatamente. Después de todo lo que hemos pasado, explorar nuevas galaxias suena como unas vacaciones. También se ofreció rápidamente como voluntario. La guerra había producido una generación de seres que no temían enfrentarse a lo desconocido. Ellos ya había sobrevivido a la peor amenaza que la galaxia había conocido. ¿Qué podría ser más peligroso que eso? Pero no todos. Los cambios en la galaxia tenían que ver con la exploración y la aventura. También hubo cambios más profundos y fundamentales, sucediendo en cómo las diferentes especies se relacionaban entre sí. El antiguo barrio de las embajadas en la nueva estación de Ginebra había sido reemplazado por algo llamado los centros de integración. En lugar de mantener separadas las diferentes especies, las instalaciones fomentan la mezcla y la cooperación. Los niños humanos aprendieron idiomas extraterrestres mientras que los niños extraterrestres, juegos humanos aprendidos. Científicos de diferentes mundos trabajan juntos en proyectos que hubieran sido imposibles antes de la guerra. Estamos viendo matrimonios intereses por primera vez en Galactic. Historia. Hake reportó humanos y cefrianos, andromedanos y cristalinos. Seres. Las viejas prohibiciones contra la mezcla de especies están siendo cuestionadas en todas partes. Esto fue quizás lo más cambio significativo de todos. Durante millones de años, cada especie había permanecido separada y distinta. Pero los humanos tenían demostrado que la diversidad y la mezcla podrían crear fortaleza en lugar de debilidad. Ahora otras especies comenzaban a experimentar con las mismas ideas. La reunión fue interrumpida por una comunicación urgente desde el espacio profundo. Estación de monitoreo. El rostro del Dr. Turner apareció en la pantalla principal. Su expresión emocionada pero preocupada. Estamos recibiendo un mensaje directo, anunció. Viene de la galaxia de Andrómeda y es específicamente dirigido a la humanidad. La sala estalló en voces de sorpresa cuando todos intentaron. ¿Entiende lo que esto significaba? Una civilización alienígena de otra galaxia tenía. De alguna manera aprendí sobre humanos y estaba tratando de hacer contacto.
¿Qué dice el mensaje?, preguntó Lisa. Turner comprobado. Sus instrumentos. Todavía se está traduciendo, pero el significado básico parece serlo. Hemos oído hablar de tu victoria. Sobre los devoradores. Enfrentamos una amenaza similar. ¿Puedes ayudarnos? La solicitud fue tanto halagador como aterrador. En algún lugar de otra galaxia, toda una civilización pedía a la humanidad ayuda. Parecía que el caos y la imprevisibilidad que alguna vez habían hecho que los humanos no fueran bienvenidos en su propia galaxia podría ser exactamente lo que otros mundos necesitaban. El almirante Carter miró alrededor de la mesa a los representantes de las especies. ¿Eso alguna vez había considerado a la humanidad demasiado peligrosa para vivir entre seres civilizados? Ahora, esas mismas especies eran, dependiendo del coraje y la creatividad humana para enfrentar un futuro incierto. Bueno, dijo ella con una leve sonrisa. Yo supongo que estamos a punto de descubrir hasta dónde puede llevarnos esta nueva asociación. El Consejo había querido que los humanos se fueran, porque trajeron cambio y caos a una galaxia ordenada. Pero el cambio y el caos resultó que eran exactamente lo que el universo necesitaba para crecer y sobrevivir. Y mientras la humanidad se preparaba para llevar sus regalos a otras galaxias, las estrellas mismas parecían brillar un poco más con anticipación de lo que era por venir. La era del aislamiento había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Y en el centro de todo eran los seres que alguna vez habían sido considerados también salvaje e impredecible para la sociedad civilizada, ahora reconocida como la mayor esperanza de la galaxia para el futuro.